En la cena de Navidad de 2023, mi propio hijo Daniel me dijo frente a toda su familia: «Ya no necesitamos soldados en la mesa». Esas palabras atravesaron mi pecho con más fuerza que cualquier bala que esquivé durante 40 años de servicio. Lo que él no sabía era que esa noche, su padre marchaba hacia su última batalla. Y esta vez, el enemigo llevaba mi mismo apellido. Antes de continuar, suscríbete al canal. Activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Augusto Herrera Mendoza. Tengo 68 años, y durante toda mi vida creí que el honor se construía defendiendo a quienes amabas. Serví como coronel del ejército español durante 40 años exactos, desde 1976 hasta mi retiro en 2016. Combatí en misiones de paz, entrené a miles de soldados y vi morir a compañeros cuyos nombres recito cada mañana como si fueran una oración. Era la mañana del 24 de diciembre de 2023, 3 años después de que mi esposa Elena muriera de un infarto, mientras preparaba nuestra última cena juntos. Desperté a las 5 de la madrugada, como llevo haciendo desde que tenía 20 años, y preparé mi café negro sin azúcar. La casa estaba en silencio absoluto, ese silencio denso que solo conocen los viudos que viven solos. Me dirigí al armario donde guardaba mi uniforme ceremonial. Hacía 3 años que no lo usaba, desde el funeral de Elena. Lo saqué con cuidado, observando cada pliegue, cada insignia, cada medalla que colgaba del pecho. No era solo tela y metal, era la historia de mi vida entera cosida en verde oliva. Mientras planchaba el uniforme con precisión militar, hablé con el retrato de Elena que mantengo sobre la cómoda del dormitorio. Es una fotografía de nuestro 30º aniversario, donde ella sonríe con esa luz que nunca más volví a ver en ningún otro rostro. Tú siempre decías que el honor no se guarda en los cajones, mi vida. Por eso sigo vistiéndolo. Porque un hombre sin principios es como una bandera sin asta. Elena había sido mi roca durante 4 décadas de matrimonio. Soportó mis ausencias cuando estuve 6 meses en Bosnia. Crió prácticamente sola a Daniel durante sus primeros años. Se mudó conmigo 8 veces a diferentes ciudades de España, sin una sola queja. Su último deseo, murmurado con voz débil mientras yo sostenía su mano fría en la cama del hospital, fue: «Augusto, prométeme que cuidarás de nuestra familia. No dejes que el orgullo nos separe». Esa promesa resonaba en mi mente cada día desde su muerte. Daniel se había distanciado dramáticamente después del funeral. Las visitas se espaciaron. Las llamadas se volvieron más breves, las excusas más elaboradas. Pero ese año, por primera vez en 3 años, me había invitado a pasar la Nochebuena en su casa. Lo tomé como una señal de que tal vez, finalmente, podríamos reconstruir lo que habíamos perdido. Terminé de planchar el uniforme y lo colgué con cuidado. Después comencé con la tarea más importante: lustrar las condecoraciones. Tenía 8 medallas ganadas durante mi carrera militar, cada una con su historia, cada una con su peso emocional. La medalla al valor militar que recibí en 1985, por rescatar a 4 soldados heridos bajo fuego enemigo en una misión de la ONU. La condecoración por 30 años de servicio impecable que me entregó el general Martínez en persona. La insignia de coronel que me impuso el rey en el Palacio de la Zarzuela. Lustré cada medalla durante casi 2 horas, frotando el metal hasta que brillara como el día en que me la entregaron. No era vanidad. Era respeto. Respeto por cada sacrificio que esas piezas de metal representaban. Mientras frotaba la última medalla, le hablé otra vez al retrato de Elena. ¿Recuerdas cuando me dieron esta? Dijiste que estabas tan orgullosa que llorarías durante una semana, y cumpliste tu promesa, mi amor. Decidí llevar conmigo 2 regalos para la cena. El primero era una botella de vino Ribera del Duero Reserva de 1995, el año en que nació Daniel. La había guardado durante 28 años esperando una ocasión especial. La segunda era una caja de madera tallada que contenía un set de soldaditos de plomo antiguos para mi nieto Tomás, réplicas perfectas de uniformes históricos españoles que había comprado en una tienda de antigüedades del Rastro.
Me vestí con el uniforme a las 4 de la tarde. Me miré al espejo y vi a un viejo soldado que todavía se mantenía erguido. El uniforme me quedaba perfecto, aunque ahora mis sienes eran completamente blancas y mi rostro mostraba más arrugas de las que recordaba. Pero los ojos seguían siendo los mismos, firmes, determinados, dispuestos a enfrentar cualquier batalla. Llamé un taxi porque ya no tengo coche desde hace 2 años. Durante el trayecto de 40 minutos desde mi pequeño apartamento en Carabanchel hasta el chalet de Daniel en las afueras de Madrid, observaba las calles decoradas con luces navideñas. Familias enteras caminaban juntas hacia restaurantes. Niños señalaban escaparates iluminados. Parejas se besaban bajo el muérdago artificial que colgaba en las tiendas. Recordé las Navidades cuando Daniel era pequeño. Cómo me esperaba en la puerta cada vez que yo regresaba de una misión, gritando, «Papá soldado», mientras corría hacia mí con los brazos abiertos. Cómo insistía en dormir con mi gorra militar puesta. Cómo me hacía contarle historias de batallas inventadas donde yo siempre era el héroe invencible. ¿Cuándo exactamente dejé de ser su héroe? Intenté recordar el momento preciso, pero no había uno. Fue gradual, cuando entró a la universidad y conoció a jóvenes de familias más acomodadas, cuando consiguió su primer trabajo corporativo ganando en un mes lo que yo ganaba en 3, cuando se casó con Clara, una mujer de familia adinerada que claramente venía de un mundo muy diferente al nuestro. El taxi se detuvo frente a una casa moderna de 3 plantas con fachada minimalista blanca, jardín perfectamente cuidado por jardineros profesionales y un Mercedes blanco último modelo estacionado en la entrada. Todo gritaba éxito, dinero, una vida construida muy lejos de los cuarteles donde yo había pasado mi existencia. Respiré profundo. Ajusté mi gorra militar, tomé mis 2 regalos y caminé hacia la puerta con la espalda recta y la cabeza alta, como me habían enseñado hace 50 años en la academia militar. Toqué el timbre y esperé. Escuché voces del otro lado, risas, música suave de villancicos en inglés. La puerta se abrió. Daniel apareció vestido con un suéter de cachemira gris y pantalones de vestir que probablemente costaban más que mi pensión mensual. Me miró de arriba abajo, y por un segundo vi algo en sus ojos que no supe interpretar completamente. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? ¿Vergüenza? Papá. Su saludo fue seco, sin abrazo, sin sonrisa. Llegaste. No dijo, «Qué bueno verte», ni «Feliz Navidad». Solo, «Llegaste», como si fuera una obligación que cumplía a regañadientes. «Feliz Navidad», dijo. Extendí la botella de vino. Él la tomó sin mirarla realmente, como si fuera un objeto más entre tantos. «Es del año en que naciste». La guardé durante mucho tiempo. Daniel asintió vagamente. «Gracias. Pasa». Me hizo un gesto para entrar, pero no era una invitación cálida. Era mecánica, protocolar, desprovista de cualquier afecto genuino. Mientras caminaba detrás de él por el pasillo de mármol italiano hacia el comedor, mi corazón comenzó a sentir un peso extraño. Esta no era la reunión familiar que había imaginado. El aire estaba cargado de una tensión que no había anticipado. Pero había hecho una promesa a Elena, y un soldado nunca rompe sus promesas. No sabía entonces que las siguientes 3 horas destruirían cada ilusión que todavía guardaba sobre mi relación con mi hijo. No sabía que esa noche marchaba hacia mi última batalla. Una batalla que no se pelea con armas, sino con dignidad. Y en esas batallas, a veces, retirarse es la única forma de ganar. El interior de la casa de Daniel era exactamente como lo había imaginado después de escuchar sus descripciones durante nuestras breves conversaciones telefónicas. Moderno, elegante, impecablemente decorado y completamente impersonal. No había fotografías familiares antiguas, no había recuerdos de nuestra historia compartida, no había nada que hablara de tradición o raíces. La sala de estar tenía muebles de diseñador en tonos grises y blancos, una televisión de pantalla gigante montada en la pared como si fuera una obra de arte, y un árbol de Navidad artificial de 2 metros decorado con adornos coordinados en plata y blanco. Todo perfecto, todo calculado, todo vacío de alma,
Coronel Herrera. La voz de Clara apareció desde la cocina antes que ella. Mi nuera entró a la sala usando un vestido negro elegante, que probablemente había comprado en alguna boutique cara del barrio de Salamanca. Su maquillaje era perfecto, su cabello perfectamente peinado, su sonrisa perfectamente falsa. ¿Viene directo del cuartel? Había algo en su tono que no podía identificar completamente. ¿Era sarcasmo? ¿Curiosidad genuina? ¿Incomodidad apenas disfrazada? Buenas noches, Clara. Feliz Navidad. Mantuve mi tono educado y respetuoso, como me habían enseñado a tratar a las damas durante mi educación militar. Feliz Navidad, coronel. Nunca me había llamado Augusto. Siempre coronel, como si fuera un título formal en lugar de una persona. Daniel me dijo que vendría, pero no mencionó que vendría con uniforme completo. Debe ser importante para usted mantener las tradiciones militares. Antes de que pudiera responder, escuché el sonido más hermoso de esa noche. Pasos pequeños corriendo por las escaleras. Abuelo, abuelo. Tomás apareció como un rayo de luz pura en medio de toda esa frialdad. Mi nieto de 8 años se lanzó a mis brazos con la espontaneidad que solo los niños conservan. Tomás, camina despacio. Ya te dije 1000 veces. La reprimenda de Clara fue automática, pero el niño ya estaba en mis brazos, abrazándome con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Viniste con tu uniforme de coronel. Es genial, abuelo. Puedo tocar tus medallas. Sus ojos brillaban con genuina fascinación. Era la primera vez en 3 años que alguien miraba mi uniforme con admiración, en lugar de incomodidad. Me arrodillé a su nivel para que pudiera ver mejor las condecoraciones. Claro que sí, soldado Tomás. Cada una de estas medallas tiene una historia. Algún día cuando seas mayor te las contaré todas. Tomás, no molestes al abuelo con esas cosas. La voz de Daniel cortó nuestro momento. Mi hijo había aparecido desde otra habitación, ahora con una copa de vino blanco en la mano. Deja que se quite la chaqueta y descanse. No me molesta para nada. De hecho, traje algo para ti, Tomás. Saqué la caja de madera con los soldaditos de plomo. Los ojos del niño se iluminaron aún más, si eso era posible. Soldados antiguos. Mira, papá, el abuelo me trajo soldados. Tomás abrió la caja con reverencia, tocando cada figurita con cuidado. Qué lindo, hijo. Ahora ve a lavarte las manos, la cena está casi lista. Daniel prácticamente le arrebató la caja de las manos a Tomás y la dejó sobre una mesa lateral. Jugarás con eso después. Tomás obedeció a regañadientes, pero antes de irse me dio otro abrazo rápido. Gracias, abuelo, eres el mejor. Y subió corriendo las escaleras, su energía infantil contrastando dramáticamente con el ambiente tenso de la casa. Papá, siéntate. ¿Quieres vino? ¿Agua? Daniel señaló el comedor visible desde la sala. La mesa estaba puesta para 8 personas con vajilla de porcelana fina, copas de cristal y cubiertos de plata que probablemente costaban más que mi uniforme completo. Agua está bien, gracias. No bebo alcohol desde hace 10 años, desde que un compañero de armas murió en un accidente causado por conducir ebrio. Fue un voto silencioso que hice ese día. Me senté en la silla que Daniel indicó, una silla al extremo de la mesa, lejos de la cabecera donde supuse él se sentaría. La distancia física reflejaba perfectamente la distancia emocional entre nosotros. Clara desapareció hacia la cocina mientras Daniel revisaba su teléfono móvil sin decir nada. La casa está muy bonita, Daniel. Clara ha hecho un excelente trabajo con la decoración. Intenté iniciar una conversación, llenar el silencio incómodo que se instalaba entre nosotros. Sí, contratamos a un decorador profesional. Clara tiene muy buen gusto para estas cosas. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Escribía mensajes con una velocidad que me resultaba incomprensible. ¿Y el trabajo? Escuché que tu empresa ganó ese contrato internacional importante. Debe ser un logro significativo. Sabía de ese contrato porque había buscado noticias sobre la empresa de Daniel en Google, aunque apenas entiendo cómo funciona Internet. Sí, fue bueno para la compañía. Significa más responsabilidades para mí. Su respuesta fue mecánica, desprovista de entusiasmo. No elaboró,
No mostró interés en compartir ese éxito conmigo. Otros invitados comenzaron a llegar. Dos parejas que Daniel presentó como colegas del trabajo, sin molestarse en decir sus nombres completos. Todos vestían elegante, todos hablaban de temas que yo no entendía, mercados financieros, inversiones en criptomonedas, viajes a lugares exóticos que no podía ni pronunciar. Me sentí como un extraterrestre en ese ambiente. Ellos hablaban de sus segundas casas en la playa, de colegios privados internacionales para sus hijos, de coches de lujo que cambiaban cada 2 años. Yo había pasado 40 años durmiendo en catres militares, comiendo raciones de campaña, usando el mismo uniforme durante décadas. Clara sirvió la cena. Ostras como entrante, salmón ahumado noruego, cordero asado con especias que no podía identificar, acompañamientos con nombres en francés. Todo era caro, todo era sofisticado, todo era parte de un mundo que me resultaba completamente ajeno. Papá, aquí no estamos en el cuartel. Daniel me dijo esto cuando vio que había puesto mi servilleta correctamente doblada sobre mi regazo, como me habían enseñado en la academia militar. Su tono tenía un filo sarcástico que los otros invitados notaron, provocando sonrisas incómodas. Intenté participar en las conversaciones. Cuando hablaron de política, di mi opinión basada en décadas de experiencia observando gobiernos ir y venir. Cuando mencionaron problemas de seguridad internacional, intenté aportar mi perspectiva desde el punto de vista militar. Pero cada vez que hablaba, sentía que las palabras caían en un vacío. Nadie realmente escuchaba. Solo esperaban cortésmente que terminara para continuar con sus temas. Clara traía platos y retiraba otros con eficiencia profesional. Coronel Herrera, ¿le gusta el cordero? Es de una granja orgánica especial que solo provee a restaurantes de alta categoría. Daniel tiene contactos allí. Está delicioso, Clara. Gracias por el esfuerzo. Intenté ser amable, aunque la verdad es que prefería las comidas simples que Elena solía preparar. Lentejas, cocido madrileño, tortilla de patatas. Tomás había sido sentado entre Clara y otra invitada, lejos de mí. El niño me miraba ocasionalmente, sonriendo cada vez que nuestras miradas se cruzaban. Era el único en esa mesa que parecía genuinamente feliz de que yo estuviera allí. Tomás, deja de mirar al abuelo y come tu cena. La orden de Daniel fue seca. El niño bajó la cabeza y continuó comiendo en silencio, de cientos no. Uno de los invitados, un hombre de unos 40 años con gafas de diseñador, me preguntó: «Coronel Herrera, ¿todavía mantiene contacto con sus antiguos compañeros militares?» Fue la primera pregunta directa que alguien me hizo en toda la noche. Algunos han fallecido. Otros están dispersos por España. Nos reunimos una vez al año en el Día de las Fuerzas Armadas. Somos cada vez menos, pero mantenemos la tradición. Mi respuesta fue honesta. Debe ser difícil adaptarse a la vida civil después de tantos años en servicio activo. El hombre parecía genuinamente interesado, a diferencia de los demás. La disciplina militar nunca se olvida. Algunos dirían que es una maldición. Yo prefiero pensar que es una bendición. Miré a Daniel mientras decía esto, pero él estaba otra vez revisando su teléfono, completamente ajeno a la conversación. La cena continuó con más platos, más vino para ellos, más agua para mí, más conversaciones sobre temas que no me interesaban y personas que no conocía. Me sentí cada vez más fuera de lugar, como un soldado que accidentalmente había entrado al salón equivocado. Pero aún no sabía que la siguiente frase de mi hijo borraría 40 años de servicio, sacrificio y amor paternal. Eso vendría en el momento del brindis, cuando yo cometiera el error fatal de recordarles a todos que hay personas que sacrifican sus navidades para que ellos puedan disfrutar las suyas en paz. Después del plato principal, Clara sirvió el postre, una tarta de chocolate belga decorada con frutas exóticas y cubierta con pan de oro comestible. Era tan elaborada que casi parecía un crimen cortarla. Mientras todos admiraban la presentación y sacaban fotografías con sus teléfonos móviles para subirlas a Instagram, como explicó uno de los invitados, yo observaba en silencio. Era momento de hacer lo que un coronel hace en estas ocasiones:
Un brindis. Durante 40 años había hecho cientos de brindis en banquetes militares, en cenas con dignatarios, en celebraciones con soldados en bases remotas. Un brindis no era solo levantar una copa, era honrar un momento, reconocer un sacrificio, conectar con algo más grande que uno mismo. Tomé mi copa de agua y me puse de pie lentamente. Todos se quedaron en silencio, mirándome con curiosidad. Daniel levantó la vista de su teléfono por primera vez en 20 minutos. Clara detuvo su movimiento hacia la cocina. Los invitados dejaron de hablar. Quisiera proponer un brindis. Mi voz era firme, calmada, la misma voz que había usado para dar órdenes bajo fuego enemigo. En esta noche de Navidad, mientras estamos aquí disfrutando de esta cena magnífica, hay hombres y mujeres en lugares lejanos que no tienen mesa, que no tienen familia cerca, que no tienen la paz que nosotros damos por sentada. Pude ver cómo las expresiones cambiaban alrededor de la mesa. Algunos asentían cortésmente. Otros miraban sus platos. Daniel había cerrado los ojos como si estuviera reuniendo paciencia. Por eso quiero brindar por los que hoy no tienen mesa, pero aún defienden la nuestra. Por los soldados que en este momento están lejos de sus familias, cumpliendo con el deber que muchos olvidan pero todos necesitan. Por papá. La voz de Daniel cortó mi brindis como un cuchillo. No fue un tono de voz normal. Fue irritación pura, vergüenza apenas contenida. Por favor. Me detuve a mitad de frase. Todos en la mesa se quedaron congelados. El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la sala contigua. ¿Perdón? Dije suavemente, sin entender completamente lo que estaba pasando. Daniel dejó su servilleta sobre la mesa con un movimiento brusco. Suspiró profundamente. Ese suspiro que indica que la paciencia se ha agotado completamente. Papá, ¿puedes quitarte ese uniforme? Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba. Los invitados intercambiaron miradas incómodas. Clara se quedó paralizada en la entrada de la cocina. Tomás dejó de comer y me miró con ojos confundidos. ¿Qué dijiste?, pregunté, aunque había escuchado perfectamente cada palabra. Dije que te quites ese uniforme. Daniel habló más alto esta vez, su voz cargada de una irritación que no había escuchado antes. Esto es una cena de Navidad, no un desfile militar. No estamos en el cuartel. Uno de los invitados soltó una risa nerviosa. Otro tosió incómodamente. La esposa del hombre de las gafas de diseñador miró hacia abajo, claramente avergonzada por la escena que se desarrollaba frente a ella. Bajé mi copa lentamente sin haber completado el brindis. Mi mano no temblaba. Mi voz seguía firme cuando hablé. Entiendo. Fue todo lo que dije. Solo esas 2 palabras. No es nada personal, papá. Daniel continuó, ahora con un tono que intentaba ser explicativo, pero que sonaba condescendiente. Es solo que todos aquí hemos trabajado muy duro para construir vidas diferentes. Vidas modernas. No necesitamos estar constantemente recordados de batallas y sacrificios que ocurrieron hace décadas. Me senté otra vez. Guardé mi brindis sin terminar. Continué comiendo mi postre en silencio absoluto. El chocolate belga sabía a ceniza en mi boca. Cada bocado que tragaba pesaba como plomo en mi estómago. Clara intentó rescatar el ambiente. ¿Alguien quiere café? Tengo un espresso colombiano recién importado. Su voz sonaba falsamente alegre, desesperada por llenar el vacío incómodo que se había instalado. Los invitados aceptaron el café con alivio evidente. Comenzaron conversaciones forzadas sobre temas triviales. El clima, los planes para Año Nuevo, una nueva serie de televisión que todos estaban viendo. Nadie mencionó lo que acababa de pasar. Nadie me miró directamente. Tomás se levantó de su silla y caminó hacia mí. «Abuelo, ¿estás bien?» Su vocecita era lo único genuino en toda esa escena. «Estoy bien, soldado». Le revolví el cabello suavemente. «Termina tu postre. Tomás, vuelve a tu lugar». Daniel ordenó sin levantar la vista. El niño obedeció, pero me lanzó una última mirada de preocupación antes de sentarse. Terminé mi postre en silencio. Bebí mi agua.
Escuché las conversaciones superficiales que fluían a mi alrededor como si yo no existiera. Me había convertido en invisible. Un mueble más en esa casa perfectamente decorada. Después del café, la gente comenzó a levantarse de la mesa. Algunos se movieron hacia la sala para ver un partido de fútbol navideño en la televisión gigante. Otros se quedaron en el comedor conversando sobre inversiones inmobiliarias. Clara comenzó a recoger los platos con ayuda de una empleada doméstica que no había notado antes. Me levanté de mi silla con la dignidad que 40 años de servicio militar me habían enseñado. Caminé hacia el recibidor donde había dejado mi abrigo. No huí, no corrí. Simplemente me retiré con la cabeza alta y la espalda recta. Daniel me siguió hasta el recibidor. Papá, no tienes que irte tan temprano. Todavía vamos a abrir regalos con Tomás. Me puse el abrigo sobre el uniforme que mi hijo consideraba inapropiado para su casa perfecta. Está bien, Daniel. Gracias por la invitación. No te pongas así. Solo fue un comentario. Eres muy sensible con estas cosas militares. Su tono ahora intentaba ser conciliador, pero era demasiado tarde. Me di vuelta para mirarlo directamente a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con adoración infantil ahora mostraban solo incomodidad. No estoy molesto, hijo. Solo estoy cansado. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, busqué a Tomás con la mirada. El niño estaba asomado desde la sala, observando la escena con su carita triste. Le hice un saludo militar. Él me devolvió un saludo torpe pero lleno de amor. Daniel me acompañó hasta la puerta. Cuando la abrió, el aire frío de diciembre entró como una bocanada de libertad. Llámame cuando llegues a casa para saber que estás bien. Fue su despedida protocolar. No respondí. Salí a la noche fría y caminé por el camino de entrada sin mirar atrás. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí, con un sonido final que resonó en mi pecho como un disparo. Cuando llegué a la calle, me detuve bajo una farola. No llamé un taxi. No saqué mi teléfono. Solo me quedé ahí parado, respirando el aire frío, sintiendo cómo cada célula de mi cuerpo procesaba lo que acababa de pasar. Ya no necesitamos soldados en la mesa. Las palabras de Daniel resonaban en mi mente una y otra vez. No había gritado, no había sido violento, pero de alguna manera eso lo hacía peor. Había sido frío, calculado, definitivo. Esa frase me dolió más que cualquier herida de guerra que hubiera recibido durante mi servicio. Las balas pueden romper huesos, pero las palabras de un hijo pueden romper el alma entera. Comencé a caminar sin rumbo fijo. Las calles estaban decoradas con luces navideñas que ahora me parecían burlas crueles. Familias felices pasaban a mi lado, cargadas con regalos y risas. Yo era solo un viejo soldado con un uniforme que su propio hijo consideraba una vergüenza. Caminé durante casi una hora hasta que mis pies me llevaron instintivamente a un lugar que no visitaba desde mi retiro 3 años atrás. El viejo cuartel de la Avenida de la Ilustración, donde había servido durante mis últimos 10 años de servicio activo. El edificio estaba en penumbra, solo mantenían vigilancia básica nocturna. Vi luz en la garita de entrada. 3 jóvenes soldados de guardia estaban fumando cigarrillos y conversando en voz baja. Cuando me acerqué y la luz iluminó mi uniforme, los 3 se pusieron firmes inmediatamente. No sabía entonces que esos 3 jóvenes soldados me ayudarían a encontrar el camino que Daniel me había negado. No sabía que esa noche en el cuartel olvidado cambiaría el curso de mi vida completamente. Solo sabía que ahí, frente a esos muchachos en uniforme, me sentía más en casa que en la mansión de mi propio hijo. Coronel. El saludo de los 3 soldados fue automático, disciplinado, lleno del respeto que mi propio hijo me había negado apenas una hora antes. Se cuadraron con precisión militar, sus espaldas rectas, sus miradas al frente. Descansen, soldados. Mi voz salió con la autoridad natural de quien ha dado órdenes durante 4 décadas. Los 3 relajaron su postura, pero seguían mirándome con evidente curiosidad. Un coronel retirado con uniforme ceremonial apareciendo en Nochebuena no era algo que vieran todos los días. ¿Qué hace aquí en Nochebuena mi coronel?, preguntó el más joven,
No tendría más de 22 años. Llevaba el uniforme con el orgullo de quien recién comienza su carrera militar. Su placa identificadora decía, Soldado Ramírez. Pasaba por aquí y vi luz. ¿Ustedes qué hacen de guardia en una noche así? Caminé más cerca de la garita, observando el cuartel que había sido mi segundo hogar durante tantos años. El edificio estaba más deteriorado de lo que recordaba, la pintura descascarada, algunas ventanas rotas, señales evidentes de abandono presupuestario. Alguien tiene que cuidar la casa, mi coronel. Respondió otro soldado, un poco mayor que el primero. Su placa decía, Soldado Fernández. Los turnos no entienden de fiestas. Además, la paga extra por trabajar hoy nos viene bien. El tercer soldado, el mayor de los tres con unos 26 años aproximadamente, agregó, Señor, ¿no debería estar con su familia en una noche como esta? Su placa identificaba Cabo Jiménez. La pregunta fue inocente, sin malicia, pero me golpeó con fuerza inesperada. Mi familia decidió que ya no necesitan soldados en su mesa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Los tres jóvenes intercambiaron miradas incómodas. Entonces su familia es idiota, con todo respeto, mi coronel. Soldado Ramírez dijo esto con tal sinceridad que casi me hizo sonreír. Perdón por el lenguaje inapropiado, señor. No te disculpes por decir la verdad, soldado. Me acerqué más a la garita. ¿Tienen café ahí dentro? Sí, señor, pero es del malo, del de máquina que sabe a gasolina. Cabo Jiménez señaló una pequeña cafetera oxidada en el interior de la garita. El café de cuartel siempre es del malo, soldado. Y siempre sabe mejor que cualquier otro. Entré a la garita pequeña y abarrotada. Había 3 sillas plegables, una mesa metálica con un radio viejo, montones de papeles de registro de turno, y esa cafetera que probablemente tenía mi edad. Me serví una taza de café negro en un vaso de plástico desechable. El primer sorbo confirmó que efectivamente sabía terrible, pero había algo reconfortante en esa familiaridad. Durante 40 años había tomado café exactamente así en cientos de guardias nocturnas. Señor, ¿de verdad su familia lo echó en Navidad? Soldado Fernández preguntó mientras yo me sentaba en una de las sillas plegables. No me echaron. Solo dejaron claro que mi presencia, específicamente mi uniforme, era una molestia para ellos. Bebí más café. Mi hijo tiene una vida nueva, moderna, corporativa, donde los soldados viejos no encajan en la decoración perfecta. Los 3 jóvenes se sentaron también, olvidando temporalmente la formalidad militar. En esa garita pequeña, éramos solo 4 hombres compartiendo una noche difícil. Mi mujer dice que los hombres como usted ya no existen, coronel. Cabo Jiménez sacó su billetera y me mostró una fotografía de una joven bonita con un bebé en brazos. Dice que su generación fue la última que entendió lo que significa el honor y el sacrificio. Miré la fotografía. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Cabo? 3 meses, señor. Se llama Miguel como mi padre. Su voz se llenó de orgullo paternal que reconocí inmediatamente porque yo también lo había sentido una vez. Entonces enséñale a ese niño lo que significa el honor. No dejes que el mundo le convenza de que el servicio a algo más grande que uno mismo es anticuado. Devolví la fotografía. Porque si nosotros no lo enseñamos, nadie más lo hará. Sí, señor. Cabo Jiménez guardó la fotografía con cuidado. Soldado Ramírez sirvió más café para todos. Coronel, ¿usted extraña el servicio activo? Todos los días, soldado. Todos los malditos días. La honestidad de mi respuesta los sorprendió. Uno no pasa 40 años haciendo algo y simplemente lo olvida. El ejército no es solo un trabajo, es una identidad. Y cuando te retiran, aunque sea con honores, pierdes una parte de quién eres. Soldado Fernández asintió pensativamente. Mi abuelo fue sargento durante 30 años. Murió hace 2 años. En su funeral, más de 100 veteranos aparecieron para honrarlo. Su propia familia apenas si llenó 2 bancos en la iglesia. Porque nosotros entendemos algo que el mundo civil no entiende. Expliqué mientras observaba el café negro en mi vaso. Entendemos que hay hermanos que eliges y hay hermanos que la sangre te impone.
A veces los hermanos elegidos son más familia que los hermanos de sangre. Pasamos las siguientes horas conversando. Me contaron sobre sus vidas, sus familias, sus sueños. Soldado Ramírez quería estudiar medicina después de su servicio militar. Soldado Fernández planeaba hacer carrera en el ejército como su abuelo. Cabo Jiménez solo quería ahorrar suficiente dinero para comprar una casa pequeña donde su hijo pudiera crecer seguro. Yo les conté historias de mis años de servicio, editadas para no incluir los detalles más sangrientos. Les hablé de la primera vez que lideré una patrulla bajo fuego enemigo y cómo el miedo casi me paralizó. Les hablé del compañero que murió en mis brazos mientras yo intentaba detener la hemorragia de una herida de shrapnel. Les hablé de la misión en Bosnia donde salvamos a una familia completa escondida en un sótano durante días sin comida ni agua. ¿Valió la pena, coronel? Cabo Jiménez preguntó después de escuchar todas mis historias. ¿Valió la pena, coronel? La pregunta de Cabo Jiménez resonó en el aire frío de la noche. Miré a esos 3 jóvenes soldados sentados en una garita destartalada, sacrificando su Navidad por un deber que el mundo civil había dejado de valorar. Cada segundo valió la pena, cabo, porque si nosotros no servimos, ¿quién lo hará? Si nosotros no recordamos lo que significa el honor, ¿quién lo enseñará a la siguiente generación? Soldado Ramírez sacó un paquete de pan y unas latas de paté que habían traído para la cena. No es mucho, coronel, pero si tiene hambre. Acepté el pan y comimos juntos en silencio durante varios minutos. Ese pan simple sabía mejor que todo el cordero asado con especias que había dejado en la mesa de Daniel. Porque este pan lo compartía con hermanos, no con extraños que se avergonzaban de mi existencia. Cuando terminamos, salimos de la garita. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas. Caminamos hasta el mástil del cuartel donde ondeaba la bandera española. Estaba un poco rasgada en los bordes. Claramente nadie había presupuestado una nueva, pero seguía allí, firme, resistiendo el viento de diciembre. Los 4 nos quedamos de pie frente a esa bandera mientras el sol se levantaba lentamente. No dijimos nada. No hacía falta. Había algo sagrado en ese momento, algo que las palabras solo hubieran arruinado. Mi mujer dice que los hombres como usted ya no existen, repitió Cabo Jiménez, mirando la bandera. Pero aquí está usted, coronel, todavía de pie, todavía con uniforme, todavía creyendo. Entonces sirvamos para que existan un día más, soldado. Respondí con la voz firme, porque mientras haya alguien dispuesto a pararse firme cuando todos los demás se sientan, el honor nunca será cosa del pasado. En ese momento, observando el sol nacer sobre esa bandera rasgada, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No volvería a rogar por un lugar en una vida que claramente no me quería. No volvería a mi apartamento vacío lleno de recuerdos de una esposa muerta y un hijo perdido. No volvería a la vida civil. A veces, el uniforme pesa menos que el corazón. Y esa mañana, mientras el sol iluminaba mi uniforme ceremonial, y esos 3 jóvenes soldados me miraban con el respeto que mi propio hijo me había negado, supe exactamente lo que tenía que hacer. Mi batalla no había terminado. Solo había encontrado un nuevo campo de combate. El 26 de diciembre, mientras la mayoría de España todavía dormía después de las celebraciones navideñas, yo estaba despierto desde las 5 de la madrugada, como había hecho durante 50 años. No había dormido en mi apartamento. Había pasado toda la noche en el cuartel con los 3 soldados, conversando, recordando, encontrando una paz que no había sentido en 3 años. Cuando me despedí de ellos al amanecer, Soldado Ramírez me preguntó, ¿volverá, coronel? No lo sé, soldado, pero si vuelvo, será con un propósito más grande que simplemente existir. Le estreché la mano con firmeza. Cuida de tus compañeros, y recuerda lo que hablamos esta noche. Tomé un taxi de regreso a mi pequeño apartamento en Carabanchel. Durante el trayecto, mi mente trabajaba con la claridad estratégica que había desarrollado en 4 décadas de servicio militar. Tenía 68 años, salud de hierro, ahorros modestos y absolutamente ninguna razón para quedarme en Madrid. Al llegar a casa,
Encendí mi computadora portátil y busqué organizaciones humanitarias que trabajaran en zonas de conflicto. No quería turismo de caridad. Quería lugares donde un viejo soldado pudiera ser útil de verdad. Encontré Manos Sin Fronteras, una ONG española que operaba campos de refugiados en África, específicamente en Uganda y Sudán del Sur. Redacté un correo electrónico simple. Me llamo Augusto Herrera Mendoza, coronel retirado del Ejército Español, con 40 años de experiencia en logística de campo y operaciones humanitarias. Tengo 68 años, salud excelente, y estoy dispuesto a trabajar como voluntario sin salario. Puedo viajar inmediatamente. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. Después abrí mi libreta bancaria. Tenía 85.000 euros ahorrados, el resultado de una vida austera. Ese dinero estaba destinado a ser herencia para Daniel, pero ahora tenía un propósito mejor. Llamé a mi banco. Quiero hacer una donación de 50.000 euros a la organización Manos Sin Fronteras. La empleada intentó confirmar varias veces si estaba seguro. Completamente seguro, señorita, y quiero vender mi apartamento lo antes posible. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Contacté a una inmobiliaria y puse mi apartamento en venta por debajo del valor de mercado para asegurar una venta rápida. Doné casi todos mis muebles y pertenencias a organizaciones benéficas locales. Solo guardé una maleta con ropa esencial y las fotografías más importantes de Elena. El 28 de diciembre recibí respuesta de Manos Sin Fronteras. Coronel Herrera, necesitamos urgentemente a alguien con su perfil en nuestro campo de Gulu, Uganda. Podemos arreglar su viaje para la primera semana de enero si está disponible. Respondí inmediatamente. Estoy disponible. Pero antes de irme, había algo que debía hacer. Tenía que despedirme de Tomás. Mi nieto era la única persona en esta ciudad que todavía me miraba con amor genuino, y no podía desaparecer sin explicación. El 29 de diciembre en la tarde, conduje hasta el colegio privado donde Tomás estudiaba. Me quedé esperando en el parque frente a la escuela, vestido con ropa civil para no llamar la atención. A las 4:30, los niños comenzaron a salir. Vi a Tomás caminando solo hacia la verja, su mochila casi tan grande como él. Tomás. Lo llamé suavemente. El niño me vio y su cara se iluminó inmediatamente. Corrió hacia mí con esa energía pura que solo los niños conservan. Abuelo, ¿viniste a buscarme? Se lanzó a mis brazos. Me arrodillé a su nivel, mirándolo directamente a esos ojos que todavía no habían aprendido a juzgar. Vine a despedirme, soldado. Tengo que irme de viaje por mucho tiempo. La sonrisa se desvaneció de su rostro. ¿A dónde vas? ¿Cuándo vuelves? Voy a África, a cuidar de otros niños que no tienen Navidad. No sé cuándo volveré. Saqué la caja de madera que contenía todas mis condecoraciones militares. Las había lustrado una última vez esa mañana. Quiero que guardes esto para mí, Tomás. Son todas mis medallas. Cada una tiene una historia. Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. ¿Es porque papá fue malo contigo en Navidad? Yo le dije que estuvo mal, abuelo. Le dije que no debió decir esas cosas feas. Mi corazón se partió. Este niño de 8 años tenía más sabiduría emocional que su padre de 38. No es por eso, Tomás. Es porque hay lugares en el mundo donde un abuelo soldado todavía puede hacer algo bueno. Le puse la caja en las manos. Esto pesa más que el oro, hijo. Cuídalo como si fuera tu apellido. Tomás abrazó la caja contra su pecho. ¿Puedo abrir y ver las medallas? Cuando seas mayor y puedas entender cada historia, ábrela. Y recuerda siempre que tu abuelo te amó más que a nada en este mundo. Le di un sobre con una carta que había escrito para él. Guarda esto también. Cuando sepas leer mejor, ábrelo. Vi a lo lejos el Mercedes blanco de Daniel acercándose. Tengo que irme ahora, soldado. Sé valiente. Y recuerda, el honor no está en lo que otros piensan de ti, sino en lo que tú sabes que eres. Le di un último abrazo y me alejé rápidamente, escondiéndome detrás de unos árboles antes de que Daniel pudiera verme. Desde la distancia, observé cómo mi hijo salía del coche, tomaba la mano de Tomás y le preguntaba algo. El niño le mostró la caja de medallas. Vi cómo Daniel tomaba la caja, la abría, y su expresión cambiaba dramáticamente.
Incluso desde lejos, pude ver el shock en su rostro cuando reconoció las condecoraciones. Tomás le entregó el sobre que yo había preparado. Daniel leyó rápidamente el contenido. Era una nota simple. Para Daniel. Estas son todas las medallas que gané en 40 años de servicio. Las dejo en manos de tu hijo porque confío más en su juicio que en el tuyo. Dentro encontrarás también un documento notariado. He donado 50.000 euros a una organización humanitaria y he vendido mi apartamento. El dinero que quede después de mis gastos de viaje irá a la misma organización. Ya no necesitas preocuparte por la herencia de un soldado viejo. Cuida de mi nieto mejor de lo que cuidaste nuestra relación. No me avergüenzo de ti, hijo. Solo espero que un día entiendas qué significa servir. Tu padre, Augusto. Vi cómo Daniel se dejaba caer de rodillas ahí mismo, en el estacionamiento del colegio, sosteniendo la caja de medallas mientras Tomás lo miraba confundido. Otros padres se detenían, preocupados, preguntando si estaba bien, pero yo ya me había ido. Caminé hacia el taxi que había pedido esperar a la vuelta de la esquina. No miré atrás. Un soldado sabe cuándo es momento de retirarse del campo de batalla. El 2 de enero de 2024, mi vuelo despegó del aeropuerto de Barajas a las 11 de la mañana. Llevaba una mochila militar con ropa para 2 semanas, documentos personales, la fotografía de Elena y absolutamente nada más. Todo lo demás había sido vendido, donado o dejado atrás. Mientras Madrid se hacía más pequeño debajo de mí, pensé en Daniel, en cómo había pasado de ser mi mayor orgullo a ser mi mayor decepción, en cómo el dinero y el éxito lo habían transformado en alguien que ya no reconocía. Pero también pensé en Tomás, en sus ojos brillantes cuando tocó mis medallas, en su abrazo genuino, en cómo todavía creía en héroes y honor. Ese niño sería mi verdadero legado, no las medallas ni el dinero. El avión atravesó las nubes. Cerré los ojos y por primera vez en 3 años desde la muerte de Elena, sentí algo parecido a la paz. No sabía qué me esperaba en Uganda, pero sabía que sería más significativo que esperar en Madrid a que un hijo ingrato decidiera si mi presencia era conveniente para su imagen social. Ese día no murió un soldado, murió el orgullo de Daniel. Y comenzó el renacer de un coronel que había olvidado que su valor no dependía de la opinión de su hijo, sino de su propia conciencia. Pasaron 5 días desde que el avión de mi padre despegó hacia Uganda. 5 días en los que cada mañana me despertaba con el peso de la caja de medallas sobre mi conciencia. Las había colocado en mi escritorio del estudio, y cada vez que pasaba por ahí, me miraban como testigos silenciosos de mi crueldad. Soy Daniel Herrera Campos. Tengo 38 años, una carrera exitosa, una casa hermosa, y acabo de destruir la relación con el único padre que tuve. Esta es mi historia de cómo el orgullo casi me cuesta todo lo que realmente importaba. La noche después de que papá se despidió de Tomás en el colegio, no pude dormir. Clara intentó consolarme. Daniel, tú no le pediste que se fuera a África. Está exagerando para hacerte sentir culpable, pero sus palabras solo me hicieron sentir peor. Tomás me preguntó 3 veces durante la cena. «Papá, ¿el abuelo va a volver?» Cada vez que lo hacía, mi garganta se cerraba y no podía responder. Mi hijo de 8 años me miraba con una decepción que nunca antes había visto en él. El 3 de enero, cuando debía estar en mi oficina cerrando contratos importantes, me encontré conduciendo hacia el cuartel donde papá había servido durante sus últimos 10 años activos. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez una conexión con él. Tal vez respuestas. En la garita de entrada 3 jóvenes soldados estaban de guardia. Me identifiqué. Soy Daniel Herrera, hijo del coronel Augusto Herrera Mendoza. Él sirvió aquí hasta 2016. Los 3 soldados intercambiaron miradas significativas. Uno de ellos, un cabo según su placa, habló primero. «Conocemos a su padre, señor. Estuvo aquí la noche de Navidad». Mi corazón se detuvo. «¿Qué? ¿Aquí?» «Sí, señor. Pasó toda la madrugada con nosotros. Tomó café terrible, comió pan con paté y nos contó historias de su servicio. Fue una de las mejores noches de mi vida.
El cabo habló con una reverencia que me hizo sentir aún peor. ¿De qué hablaron?, pregunté necesitando saber. El soldado más joven respondió. Nos habló sobre el honor, sobre servir, sobre por qué elegimos esta vida. Nos dijo que mientras haya alguien dispuesto a pararse firme cuando todos los demás se sientan, el honor nunca será cosa del pasado. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Esa noche, mientras yo dormía en mi cama de matrimonio de 2.000 euros, mi padre estaba en un cuartel abandonado, encontrando más familia en extraños que en su propio hijo. ¿Dijo algo sobre mí? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Los soldados se miraron incómodos. Finalmente, el cabo habló. Dijo que su familia había decidido que ya no necesitaban soldados en su mesa. Nosotros le dijimos que entonces su familia era idiota, con todo respeto, señor. Me reí amargamente. No, tienen razón. Mi familia, yo específicamente, soy idiota. El cabo me hizo señas para que lo siguiera. Su padre dejó algo aquí. Dijo que si alguien de su familia venía a buscarlo, se lo entregáramos. Me llevó a una pequeña oficina donde sacó un sobre de un cajón cerrado con llave. Dentro había una carta escrita con la letra perfecta de papá, producto de décadas de escribir reportes militares. Daniel, si es que vienes. Si estás leyendo esto, significa que te importó lo suficiente como para buscarme. Eso ya es algo. No te escribo para hacerte sentir culpable. Ya eres suficientemente inteligente para saber que tus palabras en Navidad fueron crueles e injustas. Te escribo para explicarte algo que quizás nunca entendiste. Yo no uso este uniforme por orgullo o por vivir en el pasado. Lo uso porque representa cada sacrificio que hice para que tú pudieras tener la vida que tienes. Cada medalla que dejé en manos de Tomás representa una noche que no estuve en casa, una cena que me perdí, un cumpleaños tuyo al que no asistí porque estaba sirviendo a algo más grande que yo mismo. ¿Fue perfecto? No. ¿Te falló como padre en muchas ocasiones? Absolutamente. Pero nunca, ni un solo día de tu vida, dejé de amarte o de intentar darte lo mejor que podía. Tu madre me hizo prometer que mantendría unida a nuestra familia. Intenté cumplir esa promesa, pero hay promesas que requieren esfuerzo de ambas partes. Tú decidiste que mi presencia era una vergüenza. Yo decidí que mi ausencia sería mi regalo final para ti. No espero que vengas a buscarme. No espero una disculpa. Solo espero que cuando Tomás tenga tu edad, tú seas el tipo de hombre que él pueda admirar sin vergüenza. Sirvo donde haga falta, mientras haya alguien que necesite pan o abrigo. Tu padre, Augusto. Terminé de leer con lágrimas corriendo por mi rostro. Los 3 soldados miraban hacia otro lado, dándome privacidad en mi momento de quiebre. ¿Puedo quedarme aquí un rato?, pregunté con voz quebrada. Todo el tiempo que necesite, señor. El cabo me dejó solo en esa oficina pequeña. Me senté durante horas pensando en cada interacción que había tenido con papá en los últimos 10 años. En cómo había ignorado sus llamadas porque estaba ocupado con trabajo. En cómo había cancelado cenas porque Clara pensaba que su apartamento modesto era deprimente. En cómo había dejado que el éxito profesional me convenciera de que era mejor que él, más moderno, más relevante. Mi padre había pasado 40 años sirviendo a su país mientras yo pasaba 40 horas semanales sirviendo a una corporación que me reemplazaría en un segundo si dejara de ser rentable. Salí de esa oficina transformado. No completamente, pero comenzando a entender la magnitud de mi error. Los soldados me despidieron con un saludo respetuoso. Su padre es un gran hombre, señor. Ojalá hubiera más como él. Lo sé, y tardé demasiado en darme cuenta. Durante los siguientes días, investigué todo sobre Manos Sin Fronteras. Leí sobre los campos de refugiados en Uganda, sobre las condiciones terribles, sobre cómo necesitaban desesperadamente voluntarios con experiencia en logística. Papá, a sus 68 años, había ido allá mientras yo me quejaba porque mi BMW necesitaba servicio. El 7 de enero, sin decirle nada a Clara ni a nadie en mi trabajo, contacté a Manos Sin Fronteras. Quiero hacer una donación mensual recurrente y quiero información sobre cómo puedo ayudar. La coordinadora, una mujer llamada Marta, respondió: ¿Es usted familia del coronel Herrera?
Él mencionó que tenía un hijo en Madrid. Soy su hijo, el hijo que lo echó de su propia mesa de Navidad. La admisión fue dolorosa pero necesaria. Hubo un silencio largo. El coronel llegó hace 3 días. Está haciendo un trabajo extraordinario, organizando la distribución de alimentos. Los refugiados lo adoran. Y los otros voluntarios dicen que nunca habían visto a alguien con tanta energía y compromiso. Esas palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Mi padre estaba haciendo la diferencia en el mundo mientras yo vendía productos farmacéuticos inflados a hospitales. Quiero ayudar. No sé cómo, pero quiero hacer algo. Marta me envió información sobre programas de patrocinio, donaciones y oportunidades de voluntariado. Durante las siguientes semanas, comencé a dedicar 2 horas cada noche después de que Tomás se dormía a trabajar para la organización, coordinando campañas de recaudación, usando mis contactos corporativos para conseguir donaciones, organizando eventos benéficos. No le dije nada a nadie. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque por primera vez en mi vida adulta, entendí lo que papá había intentado enseñarme toda mi vida, que el valor de un hombre no se mide en su cuenta bancaria, sino en las vidas que toca. Clara notó el cambio. Daniel, estás diferente, más callado. ¿Está todo bien? Estoy intentando ser mejor. Fue todo lo que pude decir. Tomás, con esa sabiduría infantil que nunca deja de sorprenderme, me dijo una noche mientras le leía un cuento. Papá, ¿sabes qué? Las medallas del abuelo brillan más cada vez que las miro. Creo que es porque lo extraño mucho. Yo también lo extraño, hijo. Y voy a hacer todo lo posible para que cuando vuelva, esté orgulloso de nosotros. Por primera vez en mi vida, comprendí que el honor también puede heredarse. Pero no se hereda automáticamente. Se gana. Día a día. Decisión a decisión. Acción a acción. Y yo apenas estaba comenzando a ganarlo. 1 año después. Diciembre 24, 2024. La casa estaba decorada para Navidad otra vez, pero esta vez era diferente. No había decorador profesional, no había ostentación. Clara y yo habíamos decorado el árbol juntos con Tomás, usando adornos simples que habíamos hecho nosotros mismos. En lugar de un árbol artificial de 2 metros, teníamos uno real, más pequeño, que llenaba la casa con aroma a pino genuino. Tomás, ahora de 9 años, había insistido en colgar las medallas del abuelo en el árbol. Son los adornos más importantes, papá, porque son reales. La mesa estaba puesta para 4, una cena simple, pollo asado, verduras, pan casero. Nada de ostras ni cordero con especias exóticas. Solo comida honesta preparada con amor. Esperábamos a papá. Después de 1 año completo en Uganda, había aceptado finalmente mi invitación para regresar a casa por Navidad. Durante ese año habíamos mantenido correspondencia por correo electrónico. Mensajes cortos al principio, cargados de incomodidad de ambos lados. Gradualmente, las conversaciones se habían vuelto más largas, más honestas. Yo le había contado sobre mi trabajo con Manos Sin Fronteras, sobre cómo había conseguido que mi empresa donara 50.000 euros, sobre las noches que pasaba coordinando campañas de recaudación. Él me había contado sobre los niños refugiados que atendía, sobre cómo organizaba el campo con eficiencia militar, sobre las sonrisas que valían más que cualquier salario. Pero nunca habíamos hablado directamente sobre aquella noche de Navidad. El elefante en la habitación permanecía sin mencionar. El timbre sonó a las 6 de la tarde exactas. Tomás corrió hacia la puerta gritando, «¡Es el abuelo! ¡Es el abuelo!». Abrí la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Ahí estaba papá, más delgado, más moreno por el sol africano, con más arrugas alrededor de los ojos, pero con una paz en su rostro que no había visto antes. No llevaba uniforme. Vestía ropa civil simple, jeans y una camisa de manga larga. «Hola, Daniel». Su voz era calmada, sin rencor pero también sin excesivo entusiasmo. «Hola, papá. Bienvenido a casa». Me quedé paralizado en la puerta, sin saber si abrazarlo o estrechar su mano. Fue Tomás quien rompió la tensión, lanzándose a los brazos de su abuelo con toda la fuerza de un niño de 9 años.
Abuelo, viniste. Te extrañé tanto. Papá lo abrazó con esa ternura que recordaba de mi infancia, la ternura que yo había rechazado hacía un año. ¿Y yo a ti, soldado? ¿Cuidaste bien las medallas? Las lustré cada semana como tú me enseñaste. Y les conté historias que me invento sobre cada una. ¿Quieres verlas? Más tarde, Tomás. Primero déjame saludar a todos. Papá miró hacia adentro donde Clara esperaba nerviosa. Clara había cambiado también en este año. Las conversaciones que habíamos tenido sobre valores, prioridades y el significado real del éxito la habían afectado profundamente. Se había ofrecido como voluntaria en un comedor social 2 veces por semana. Coronel Herrera, es un honor tenerlo en nuestra casa. Clara extendió su mano formalmente. Papá la tomó y sonrió levemente. Augusto está bien, Clara. El coronel se quedó en África. Entramos a la sala. Papá miró alrededor, notando los cambios. Ya no había muebles de diseñador ni pretensión. Había comodidad, vida real, fotografías familiares en las paredes incluyendo varias de él y mamá que yo había encontrado en cajas viejas. La casa se ve diferente, comentó mientras se sentaba en el sofá. Todo es diferente, papá, respondí sentándome frente a él. Clara llevó a Tomás a la cocina con la excusa de preparar bebidas, dándonos privacidad. El silencio se instaló entre nosotros, pesado, cargado de todo lo no dicho durante un año. Finalmente hablé. Papá, yo no sé cómo empezar esto. Entonces no empieces con palabras preparadas. Solo habla, Daniel. Respiré profundo. Aquella noche de Navidad, te traté como a basura. Te humillé frente a extraños porque me avergonzaba de tu uniforme, de tu pasado, de todo lo que representabas. Y la verdad es que lo que realmente me avergonzaba era yo mismo. Me avergonzaba de no ser ni la mitad del hombre que tú eres. Papá no interrumpió. Solo escuchaba con esa atención completa que caracteriza a buenos líderes. Pasé años convenciéndome de que era mejor que tú porque ganaba más dinero, porque tenía una casa más grande, porque mi trabajo era más moderno. Pero en realidad, ¿qué estaba construyendo? Números en una cuenta bancaria. Mientras tú construías vidas, yo construía nada que importe realmente. Daniel, intentó interrumpir. No, déjame terminar. Por favor. Las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Cuando te fuiste a Uganda, cuando recibí esa carta que dejaste en el cuartel, cuando los soldados me dijeron cómo habías pasado la madrugada de Navidad con ellos mientras yo dormía en mi cama, Cara, me rompí, completamente. Saqué del bolsillo una pequeña caja de madera. Tomás me dio esto. Dijo que tú querías que las tuviera cuando fuera mayor, pero él pensaba que yo las necesitaba más ahora. Abrí la caja. Dentro estaban todas las medallas de papá, lustradas hasta brillar. Pero había algo más. Había agregado una medalla nueva, una que yo había hecho hacer especialmente. Era simple, sin valor oficial, pero tenía una inscripción. Al mejor padre, del hijo que tardó demasiado en entenderlo. 2024. Extendí la caja hacia él. Las limpiamos, papá. Tomás y yo juntos cada domingo durante todo el año. No queríamos que el tiempo las manchara. Y agregamos una más. Sé que no es oficial, que no tiene valor militar, pero papá tomó la caja con manos que temblaban ligeramente. Miró cada medalla, tocándolas con reverencia. Cuando vio la nueva medalla, su rostro se desmoronó por primera vez. Las lágrimas corrieron por sus mejillas curtidas sin vergüenza. Daniel, papá, sé que no puedo devolverte el año que perdimos. Sé que no puedo borrar lo que dije aquella noche, pero puedo intentar ser el hombre que merezca llamarse tu hijo. He trabajado todo este año con manos sin fronteras, no para impresionarte, sino porque finalmente entendí lo que intentaste enseñarme toda mi vida. Me levanté del sofá y hice algo que no había hecho desde que tenía 12 años. Me arrodillé frente a mi padre. Perdóname, no por aquella noche solamente, sino por todos los años que desperdicié juzgándote en lugar de aprendiendo de ti. Papá dejó la caja sobre la mesa y me levantó suavemente. Daniel, mírame. Cuando lo hice,
Vi en sus ojos el mismo amor incondicional que había visto cuando era niño. No hay nada que perdonar, porque ya te perdoné hace un año. Los padres no guardan rencor a sus hijos. Los padres solo esperan que sus hijos encuentren su camino. Nos abrazamos. Un abrazo largo, fuerte, lleno de todo lo que no habíamos podido decir durante un año. Sentí como se rompía algo dentro de mí, algo duro que había estado cargando, y en su lugar crecía algo más suave pero más fuerte. Clara y Tomás regresaron a la sala. Tomás, viendo a su abuelo y a su padre abrazados llorando, se unió al abrazo sin decir nada. Clara se quedó al margen, pero sus propias lágrimas mostraban que entendía la magnitud del momento. Después, durante la cena simple pero llena de amor, Tomás insistió en hacer un brindis. Se puso de pie con su vaso de jugo, imitando perfectamente la postura militar que su abuelo le había enseñado. Quiero brindar por el abuelo, que es el héroe más valiente que conozco, y por papá, que finalmente aprendió a ser valiente también. Sus palabras infantiles contenían más sabiduría que cualquier discurso corporativo que yo había dado. Papá sonrió con orgullo genuino. Después miró a Tomás con esa expresión que reconocí de mi infancia. «Soldado Tomás, ven aquí». Tomás se acercó con curiosidad. Papá sacó de su bolsillo algo pequeño envuelto en papel. «Esto es para ti. Lo traje de África». Tomás desenvolvió el paquete cuidadosamente. Dentro había una gorra militar pequeña, claramente hecha a mano, con una bandera española bordada. «Esta vez, hijo». Papá habló con voz emocionada. «Tú puedes llevar el uniforme, porque tú eres la nueva generación, la que recordará que el honor no está en la tela, sino en el alma». Tomás se colocó la gorra con orgullo. Se cuadró en posición de saludo militar. «Presente, mi coronel». Todos reímos, pero era risa mezclada con lágrimas. Clara se acercó y me tomó la mano, apretándola fuerte. Papá me miró desde el otro lado de la mesa, y en sus ojos vi perdón completo, amor inquebrantable, y algo más, orgullo. No orgullo por mis logros corporativos o mi casa cara. Orgullo por el hombre en que me estaba convirtiendo. Tomás levantó su vaso de jugo otra vez. «Por los que aman sirviendo, por los que aman sirviendo», repetimos todos juntos. Esa noche, por fin, la familia volvió a estar en formación. No perfecta, no sin cicatrices, pero unida, real, completa. Y cuando Tomás se durmió en el sofá entre su abuelo y yo, ambos con una mano en su cabeza, supe que habíamos cerrado un círculo. El honor había sido transmitido, no a través de sermones o regaños, sino a través del ejemplo, el perdón y el amor incondicional. Serví al país durante 40 años. Serví a la familia durante toda mi vida, y aprendí a servir al silencio cuando el silencio era lo único que tenía. Han pasado 2 años desde aquella primera Navidad de la reconciliación, 2 años en los que he visto a mi nieto Tomás crecer y convertirse en un joven de 11 años que entiende más sobre honor que la mayoría de adultos que conozco. 2 años en los que he observado a mi hijo Daniel transformarse de un ejecutivo vacío en un hombre con propósito real. Estoy sentado ahora en mi mecedora en el jardín de la casa que Daniel y Clara compraron para mí, una casa pequeña pero digna a pocos kilómetros de la suya. Es domingo por la tarde, y puedo ver desde aquí cómo Tomás organiza sus soldaditos de plomo en formaciones militares perfectas, la gorra que le traje de África firmemente colocada en su cabeza. Cada domingo viene a visitarme, y pasamos horas hablando de historia, de batallas, de lo que realmente significa ser valiente. «Abuelo», me preguntó hace unas semanas, «¿por qué la gente ya no respeta a los soldados como antes?». Su pregunta era inocente pero profunda. Le respondí lo que he aprendido en estos 68 años de vida. Porque la gente confunde paz con ausencia de conflicto, soldado, y porque es más fácil olvidar a quienes nos protegen que recordar constantemente que vivimos en un mundo que todavía necesita protección. Me preguntaron una vez durante una charla que di en el colegio de Tomás, ¿qué significa realmente el honor?
Les dije a esos niños de 9 y 10 años algo que sus padres probablemente nunca les dirán. El honor no es una medalla que cuelga en tu pecho. No es un uniforme que usas una vez al año en desfiles patrióticos. No es un rango que te otorgan superiores que tal vez ni siquiera recuerdas. El honor es levantarte cada mañana y decidir ser mejor que ayer. Es admitir cuando te equivocaste, especialmente cuando esa admisión te cuesta orgullo. Es perdonar cuando tienes todo el derecho del mundo de guardar rencor. Es servir sin esperar aplausos, reconocimiento o siquiera gratitud. Daniel aprendió eso de la manera más difícil. Ahora trabaja medio tiempo en su empresa corporativa y dedica el resto de su semana a Manos Sin Fronteras. Clara me confesó hace unos meses que al principio pensaba que era una fase, una forma de expiar su culpa. Pero ahora veo que es real, Augusto. Es genuino. Mi esposo finalmente encontró algo que vale más que dinero. Observo a Daniel ahora mientras juega con Tomás en el jardín, enseñándole cómo montar una tienda de campaña de la misma forma que yo le enseñé cuando tenía su edad. La diferencia es que Daniel está presente. No físicamente ausente por servicio militar, sino completamente presente porque eligió estarlo. Aprendí durante mi año en Uganda algo que nunca había entendido en 40 años de servicio activo. Puedes perder batallas y aún así ganar la guerra. Perdí una Navidad con mi hijo. Perdí un año completo alejado de mi nieto. Perdí la ilusión de que el amor familiar es incondicional y automático. Pero gané la oportunidad de ver a Daniel convertirse en el hombre que siempre quise que fuera. No porque lo obligara, no porque lo sermoneara, sino porque le mostré con mi ausencia lo que nunca pudo ver con mi presencia, que el valor de un hombre no se mide en su cuenta bancaria, ni en el tamaño de su casa, sino en las vidas que toca y en el legado que deja. Elena me hizo prometer que mantendría unida a la familia. Tardé un año y miles de kilómetros en entender que a veces, mantener unida a una familia significa dejarla ir temporalmente para que pueda encontrar su propio camino de regreso. Hay padres que retienen a sus hijos con culpa y obligación. Y hay padres que liberan a sus hijos con amor, confiando en que el amor verdadero siempre encuentra el camino a casa. Las medallas que cuelgan ahora en el estudio de Daniel, lustradas cada semana por Tomás con dedicación religiosa, significan más de lo que nunca significaron cuando estaban guardadas en mi cajón, porque ahora son recordatorios vivientes de que cada generación tiene la responsabilidad de enseñar a la siguiente lo que realmente importa. Mi hijo me dijo una vez que ya no necesitaban soldados en su mesa. Tenía razón de una forma que nunca imaginó cuando pronunció esas palabras crueles. No necesitaban un soldado en su mesa. Necesitaban un padre, un abuelo, un hombre dispuesto a mostrarles con su ausencia lo que nunca pudieron ver con su presencia. Que el verdadero uniforme no es el que yo usaba durante 40 años. El verdadero uniforme es invisible. Se llama integridad. Se llama compasión. Se llama sacrificio. Y se transmite no con palabras pomposas ni con sermones morales, sino con ejemplo silencioso y constante. Cuando miro ahora a Tomás usando esa gorra militar con orgullo, cuando veo a Daniel trabajando en el comedor social donde Clara es voluntaria 2 veces por semana, cuando observo cómo mi hijo ayuda a personas sin hogar con la misma dedicación que antes ponía en cerrar contratos millonarios, sé que el verdadero uniforme finalmente está siendo transmitido. Hay batallas que se pelean con armas, hay batallas que se pelean con palabras, y hay batallas que se pelean con silencio, tiempo y ejemplo. Las últimas son las más difíciles, las más dolorosas, las que exigen más valor que cualquier conflicto armado, porque requieren que sueltes el control, que confíes en el proceso, que aceptes que el cambio verdadero no puede forzarse, solo inspirarse. Si mi historia enseña algo, que sea esto. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para entender que el honor no está en la tela de un uniforme, sino en el alma de quien lo lleva. Serví al país con orgullo. Serví a la familia con amor. Y aprendí a servir al silencio con sabiduría. Ahora, en el crepúsculo de mi vida,
Observo cómo esas tres formas de servicio se entrelazan en la vida de mi hijo y mi nieto, creando algo más hermoso de lo que yo solo jamás hubiera podido construir. Hay quienes visten uniforme por orgullo, para impresionar, para demostrar poder y superioridad. Y hay quienes lo visten por amor, por servicio, por algo infinitamente más grande que ellos mismos. La diferencia entre ambos no está en la tela que cubre sus cuerpos, sino en el propósito que guía sus corazones. Elena, donde quiera que estés, cumplí mi promesa. La familia está unida. No perfecta, no sin cicatrices, pero unida por algo más fuerte que la sangre, por elección consciente, por perdón ganado, por amor que fue probado en el fuego y salió purificado. El sol se está poniendo ahora sobre el jardín. Tomás guarda cuidadosamente sus soldaditos en la caja de madera que le regalé hace 2 años. Daniel se acerca y me pone una manta sobre los hombros. ¿Tienes frío, papá? Estoy bien, hijo. Nunca he estado mejor. Y es verdad. Porque finalmente entiendo que el mayor servicio que un padre puede hacer por su hijo no es darle todo lo que pide, sino enseñarle a valorar lo que realmente importa. Y a veces, esa enseñanza requiere la lección más dolorosa de todas: la ausencia. Este es mi epílogo. No el final de mi historia, sino el comienzo de la historia que continuará en Daniel y Tomás. El uniforme verdadero, el invisible, el que se transmite de generación en generación, ahora está en buenas manos. Y eso, más que cualquier medalla, más que cualquier reconocimiento, más que cualquier uniforme físico, es el legado que un soldado viejo puede dejar a este mundo.